todas las danzas son una expresión de la cosmovisión de las sociedades. En este caso de la danza del tigre, es una expresión de la cosmovisión que tenían los antiguos zoques. Ellos en esta danza lo que tratan de reflejar son sus más íntimas creencias, sus más íntimas formas de concebir el mundo. Eso es lo que ellos quieren mostrar. La danza del tigre es eso, una expresión de sus creencias y de su cosmovisión. Las danzas que se fueron formando a partir de la necesidad que tenían los evangelizadores de difundir la doctrina cristiana. Entonces tenemos, por ejemplo, la danza, por ejemplo, del gigante, aquí como la tenemos en Tabasco o en Chiapas, y allá entran, por ejemplo, pasos bíblicos, escenas del evangelio, personajes bíblicos, y allá se fusiona con otros personajes más antiguos y adquiere, por ejemplo, un nuevo valor frente a la comunidad. Entonces tenemos la formación diferente. Luego tenemos las danzas que la comunidad preservaron o adaptaron a una celebración que están basadas sobre, por ejemplo, la petición de lluvia. O sea, son rituales o ceremonias que se necesitaba, por ejemplo, en la comunidad para garantizar una buena cosecha, para liberarlo de las enfermedades, etc. Y en esta categoría, por ejemplo, entra la danza del bailaviejo. ¿Sí? Entonces no podemos hablar de una manera de formación única, se fueron formando según diferentes patrones o necesidad que tenía la comunidad, o de petición, por ejemplo, o de necesidad práctica.
Puskatán quiere decir lugar de la Pushkawa. La Pushkawa es un cierto tipo de envoltorio que los indígenas utilizaban hasta hace poco tiempo por estos lugares. Se envolvía un paquete en hoja blanca y ellos le llamaban Pushkawa. Cuando los españoles llegaron por estos lugares en 1518, a quienes encontraron fueron a los zoques. Los zoques eran los que poblaban Tacotalpa, Puskatán, Oxolotán, Tapijulapa. Ellos fueron los que dieron origen a todos estos pueblos, aunque también hay estudios de algunos otros historiadores quienes dicen que antes que los zoques por estos lugares estuvieron algunos grupos dispersos mayas. Sin embargo, eso no está totalmente confirmado. Lo que confirma la historia, lo que confirman los datos documentales es que para el siglo XIV, siglo XV y siglo XVI, quienes habitaban esta tierra eran los zoques. Y de allí probablemente es de donde se originan las tradiciones y las danzas que hay en este municipio. Aquí nos encontramos en unos terrenos donde probablemente el antiguo pueblo de Puskatán fue fundado. Incluso aquí, alrededor de esta serranía, en los llanos que dan al río Puskatán, se encuentran todavía unas ruinas. Aquí nos encontramos precisamente parados sobre los cimientos de lo que iba a ser una gran edificación. Probablemente dicen algunas gentes que esto iba a ser un convento que iba a ser edificado por los dominicos. De ese modo, presumiblemente, hay algunas gentes que dicen que aquí era donde se encontraba el antiguo pueblo prehispánico de Puskatán. Porque el nuevo Puskatán, el que nosotros conocemos ahora, fue fundado en 1913 por inmigrantes choles. Concretamente fue fundado por Pedro Martínez Mendoza y por Pedro Parcero. Ellos le compraron un predio llamado San Agustín a un señor que se llamaba Manuel Orlaineta, y allí fue fundado el nuevo pueblo de Puskatán. Sí, aquí está. Funcionario público pueda decir, yo creo que todos en su corazón, si ustedes dicen, aquí en Puskatán ha habido muchas primeras comuniones, muchas confirmaciones. En este lugar donde ahora nos encontramos es donde probablemente inició la danza del tigre. Es aquí donde los zoques se aposentaron y es aquí donde ellos crearon la danza del tigre, esa danza que tiene mucho que ver con las grutas, y precisamente alrededor de nosotros se encuentran serranías que están llenas de grutas. Es en estos lugares donde probablemente pues nació la danza del tigre. En relación al origen de la danza del tigre, dicen que ellos las trajeron de Tila, Chiapas, con los primeros
pobladores de aquellos que vinieron de aquellos lugares a asentarse en Tacotalpa. Sin embargo, cuando uno ve las fuentes históricas, y vuelvo nuevamente a citar el nombre de Manuel González Calzada, encuentra uno ya datos acerca de la existencia de la danza del tigre hacia el año de 1691, es decir, en tiempos coloniales. Así que aquí encuentra uno una divergencia, una disyuntiva para situar cuál es el origen de la danza del tigre que actualmente se baila en el poblado Puscatán. Los pobladores actuales de este lugar dicen que la trajeron los choles de Tila, Chiapas, y en ese caso hacen relación a las inmigraciones que se sucedieron hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y también encontramos por el otro lado que las fuentes históricas revelan que la danza del tigre ya se bailaba desde los tiempos prehispánicos en estos lugares. De acuerdo a la tradición que había en el poblado de Puscatán, contenían los restos de aproximadamente 150 hombres, mujeres y niños, que en el año de 1918 habían ido hacia la cueva a esconderse buscando la salvación precisamente de una epidemia de influenza española que hubo, que bueno, fue a nivel mundial y que también el mal llegó a México, a Tabasco, causó mucha mortandad. Y es en 1918 que, bueno, toda esta gente huye hacia la cueva. Sin embargo, ahí son atacados por la enfermedad, nadie sobrevive, quedan los restos. Esta gruta es una caverna muy hermosa, pero muy bien preservada, considerada sagrada por la comunidad. Entonces se encuentra en perfecto estado, es una cueva de desarrollo horizontal, pero que tiene varios desniveles. Los guías nos llevaron a la zona donde efectivamente había muchos huesos, restos humanos. Pero nos sorprende que, bueno, no encontramos restos de ropa, no encontramos ningún vestigio que nos indique que, bueno, se trata de vestigios actuales. Puesto que esa cámara tiene varios niveles, seguimos la exploración y encontramos en una galería media algo que nos hizo ver que estábamos ante la presencia de restos prehispánicos. Encontramos un cráneo humano, pero con lo que se llama deformación tabular oblicua, es decir, alargado de la parte superior, tal y como lo hacían los mayas. Es decir, encontramos 8 esqueletos completos, prácticamente el sitio estaba intacto. Los esqueletos estaban con pectorales, con orejeras, había hachas, había cinabrio, incluso estaba la ofrenda completa que el sacerdote había dejado en el momento en que todo esto sucedió. Fue la primera ocasión que alguien estuvo ahí después de más de 1000 años de este suceso. Entonces encontramos una cámara funeraria intacta. Cuando hacemos el estudio de esta cámara funeraria nos damos cuenta de varias cosas. La primera, a diferencia del nivel superior, aquí abajo, todos los esqueletos estaban distribuidos de una forma ordenada previamente. Es decir, fue un evento totalmente planeado. En la parte superior había todo un caos, los huesos estaban revueltos, no había ningún orden. Aquí abajo no. Aquí abajo se trataba en primer plano de una pareja, acostados ambos uno junto al otro, lo que daba a entender que se trataba de 2 personajes de rango, posiblemente una pareja. Y había otros 6 esqueletos alrededor en distintas posiciones. Para nosotros quedaba muy claro que se trataba de un posible sacrificio ritual en donde una pareja de alto rango y su cortejo habían sido sacrificados con algún motivo. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que encontramos es que por el pozo donde nosotros ingresamos, que era muy tortuoso, muy pequeño, por ahí habían entrado ellos y habían entrado vivos. No había manera de que ellos hubiesen entrado ya muertos y ser colocados ahí, no. Este grupo de 8 personas entró vivo a la cueva
y ahí adentro fueron muertos. ¿De qué manera? Bueno, eso ya más adelante lo sabríamos a través de los estudios que hicieron los arqueólogos. Pero en ese momento nos dimos cuenta que estábamos ante un descubrimiento inusual, un descubrimiento que podía explicar gran parte de lo que hoy en día es parte del mundo religioso de la comunidad de Puxcatán. Para las culturas mesoamericanas, las cuevas eran sitios sagrados, sitios donde habitaban los dioses, los espíritus, el dios de la montaña. Por consiguiente, eran sitios de ritual, ¿de acuerdo? Este sacrificio, esos depósitos de huesos, eran parte de ese mundo religioso que, con el paso del tiempo, va quedando en la memoria y el quehacer de los pueblos, pero que también va perdiendo cuáles fueron sus orígenes. Sí hay mucha relación. Actualmente el pueblo de Puxcatán es uno de los pueblos de etnia chol que quedan aquí en Tabasco, que conserva tradiciones antiguas, prehispánicas, ¿sí? La danza del tigre es una de estas manifestaciones y se realiza precisamente en la cueva de San Felipe, un lugar que para ellos sigue siendo sagrado, ¿de acuerdo? Esto es parte de de su quehacer religioso, de su cosmogonía, pero no tiene exactamente el conocimiento de cómo se inicia, ¿de acuerdo? Pero sí data de una tradición que lleva más de 1500 años y tiene sus orígenes en una cultura maya, ¿sí? Que es la que nos refiere ese entierro y ese hallazgo. Definitivamente sí hay una relación y muy estrecha. La danza del tigre no es más que la representación de una antigua creencia que tenían las tribus que habitaron en estos lugares. Originalmente los zoques, posteriormente los choles. Pero con el paso de los tiempos, con el proceso de cambio que van teniendo las sociedades, estas antiguas creencias que tenían los zoques dieron origen mediante un proceso de sincretismo a las danzas que nosotros hoy tenemos. Así es que nosotros, en esa fusión sincrética, es que conocemos la danza del tigre. Por eso vemos que en la danza del tigre tanto se hablan de elementos indígenas propios de la región, como son elementos, digamos que la hoja de tigre, el almiz y en fin, todo ese tipo de cosas que son elementos propiamente indígenas, los encontramos combinados con las imágenes de el señor de Tila o las imágenes que portan los mayordomos. La misma estructura de los mayordomos fue la organización interna que los españoles le dieron ya a los aborígenes. Ellos no tenían esas organizaciones de mayordomía y en cambio dentro de todas las personas que bailan, que interpretan la danza del tigre, aparecen los mayordomos, los que portan las banderas. Pero esto no es más que un elemento católico fusionado con un elemento indígena. De ese modo es que nosotros tenemos que entender las danzas como una fusión sincrética entre las antiguas creencias de los pueblos que habitaron estos lugares con las creencias traídas por los españoles. Así que eso es lo que nosotros vemos. La danza del tigre no es más que la representación hoy de antiguas creencias, zoques, chontales, choles, que en realidad no sabemos cuál es su verdadero origen. Pero eso es, la danza del tigre no es más que la expresión de las antiguas creencias de los grupos que habitaron estas tierras. En esta danza confluyen elementos propios, ¿sí? Y de alguna forma esta danza tiene parecido, por ejemplo, con la danza que se realiza en Chiapas, por Tumbalá, Tila, esa área. Se realiza la danza del tigre, interviene, por ejemplo, el anciano principal o mayordomo primero, el Shibá, podemos decir, que realiza el ritual. Entonces no sabemos si esta danza se originó y evolucionó a partir de la danza del carnaval, con estos personajes que ya ellos tenían,
o la comunidad en un determinado momento los incluyó, o sea, incluyó una tradición de ellos, una visión que tenía y elaboró esta danza, ¿sí? Antigua no es, pero hay elementos antiguos y son propios de la comunidad, por lo tanto, la danza, podemos decir que es una danza representativa de la comunidad chol, que como hablábamos anteriormente, cómo se forma la danza, ellos decidieron incluirla dentro de sus peticiones que realizan para la lluvia, la cosecha, para el bienestar de la comunidad en general. La época cuando el hombre se inicia en la cacería, logra matar al tigre, pero aprende los modelos de tigre, la forma del tigre, ya que el tigre es cazador por naturaleza, tiene un sistema para cazar. El hombre lo mira, lo observa, lo ve como un dios, pero también un espíritu. Al matarlo, el hombre al tigre lo deshoja y le quita la piel y se la pone, y él adquiere el poder, ¿verdad?, mágico del tigre, tanto en la cacería para curar, y se convierte en un chamán en su pueblo. Tenía que tener suficientemente fuerza, ser un hombre ya mayor, no puede ser un muchacho joven, sino tiene que ser un hombre mayor del pueblo, que es el que agarra la categoría de chamán, que es el que se encarga de curar todos los males que suceden en la población. Estamos avisando a los integrantes de la danza del tigre que se presenten en este momento en la casa de José Martínez. La danza del tigre se prepara, hay que usar vela, incienso, trago, todo eso se prepara, todo eso para hacer la ceremonia donde va a ser la danza del tigre. Ya después que haciendo la danza del tigre, se prepara, ahí está su casita, su casita pues, su cueva, ahí están los tigres, y mientras el baila pues, ahí están presentes ya. Está haciendo su ceremonia pues, pidiendo a Dios, pidiendo a la madre tierra, para que no espante, para que no sueñen los chiquitos pues, porque ese está duro, ese tigre. Machita, pichi. Machinita. Posso cachar. Dios boleh cukat lah me jangan cuma me kasih don permiso cami kalau nanti son di beli balum cami utat mi lokal can man miniki hotel can cama kasih kampanye di dansante tanto boleh di grupo can bukannya kasih permiso manicim nampom can cami utat mi lokal ches mi kale di son di balumo. Nace pues la danza en donde el chamán empieza a danzar y a cuidar y a tratar de obtener a los tigres más pequeños para domesticarlos.
los cuales de una vez que ya logra dominarlos, los saca de la cueva donde están metidos introducidos los tigrillos. Los saca y los sale a pasear, ya domesticados. Para poder llegar a ser lo que es el Chimbá, que es el protector del pueblo, que es el que se encarga de todo, tiene que tener las siguientes características. Primero, una fuerza, habilidad, conocimientos de su pueblo. Pero la danza del tigre esta, nosotros sabemos de una prohibición en Tamulté de la Sabana específica. No sabemos si hubo prohibición también en la sierra extendida. En el documento resulta solamente a Tamulté de la Sabana. Si hay otro documento también de la sierra, esto sí, yo no sé, no lo conozco. Según el libro Documentos para la Historia de Tabasco, en el año de 1691, la danza del tigre fue prohibida por la Santa Inquisición, que en aquellos tiempos dirigía el fraile Fray Sebastián Villela. A los indígenas de esta zona se les prohibió practicar esta danza porque la consideraban perniciosa para los indígenas, y el castigo que se les impuso a todos los que practicaban esta danza fueron 100 azotes públicos y la expulsión de sus comunidades. La danza del tigre está desapareciendo. En el momento que muera el chamán último que tienen, automáticamente casi desaparece esa danza. Porque en las escuelas de la zona rural no han enseñado la danza a las futuras generaciones. Les han metido que es una vergüenza ser indígena, que es una vergüenza hablar el dialecto, y no lo quieren hablar, están perdiendo su lenguaje. Cuando es un orgullo saber un dialecto, cuando es un orgullo ser descendiente de una etnia, porque es nuestra sangre pura, nuestra sangre real, nuestros ancestros. Entonces eso hay que conservarlo. Desaparece eso, desaparecemos todos. La razón o causa de todas estas manifestaciones, ¿sí?, de danzas prehispánicas que existen en Tabasco y que no están rescatadas, es precisamente la falta de investigación, a la falta de
de búsqueda de nuestras raíces asentadas en Tabasco. No hay, esa es la razón fundamental. No hay investigadores como doña Carmita Cadena de Buendía o como Tomás de Bartelet, ¿no? Que son los que de alguna manera escriben y relatan, estudian esa forma de manifestación cultural, ¿sí? Y la llevan a las escenas, a los escenarios a través de esas mismas danzas, ¿no? Porque eso es lo que falta en Tabasco, el rescate de nuestros valores culturales. Ignoro si lo haya, ignoro si también exista un departamento del rescate ¿cómo se llama? De estas cuestiones culturales. Primero deberíamos de investigar si existe un departamento o algo, ¿sí? Dentro de las autoridades o dentro de las instituciones encargadas de la cultura y su difusión en Tabasco. Entonces necesitamos primero establecer eso, ¿no? Y segundo, si hay algún presupuesto destinado a ese rescate. Pero más que nada no conocemos a investigadores que vayan a las comunidades, a los pueblos más alejados donde están las raíces. Este es un fenómeno, lo que tú estás diciendo, es un fenómeno que se da en todo el mundo, que se da en México, se da en Tabasco, se da en Veracruz. Los jóvenes están perdiendo el gusto por las tradiciones, ¿no? Y hay cosas muy misteriosas que han sucedido en esta danza, pero sí es una danza auténtica y yo creo que los pobladores decidirán si continúa o se detiene, pero las cosas, como yo lo veo, hay unas personas que son los promotores, ¿sí? Que es don Alejandro, que es el pitero, y Victoria, que es su hija. Ellos son unos grandes promotores. Mientras ellos vivan, la danza se va a seguir manteniendo con todas las transformaciones que van dándose en el camino, ¿no? Pero nosotros, cuando invitamos a la danza del Tigre de Puscatán, siempre han venido, pues nunca hemos tenido problemas. Y yo los veo, pues, que vienen contentos, porque son jóvenes que vienen de su comunidad hacia la ciudad. Entonces para ellos es muy atractivo, pues, venir a Villahermosa. El Estado de Tabasco no apoya una investigación seria, profunda. Se dio en algún momento en la época de González Pedrero. De allá son solamente recopilaciones de leyendas o de cosas así que por sí mismas agregan otro elemento, sí valioso, pero no hace luz sobre todo este proceso, ¿no? Es muy difícil, no hay apoyo en Tabasco. Hasta ahora yo creo que no hubo. La danza del tigre con el último chamán que ya está por morirse en cualquier momento, se muere una tradición de miles de años. En las manos de un solo individuo está la tradición, el chamán, ese que está enfermo. El que cuidaba y protegía a su pueblo, no hay quien lo proteja a él ahora. Está abandonado. No hay curación para él. El tigre, el espíritu del tigre, lo abandonó. Bien, algo que es muy importante es que estas tradiciones, estos bailes, son parte del patrimonio cultural que México y Tabasco en la particular tienen. Y tiene un inmenso valor. Mi sugerencia es que esto debemos de conservarlo y debemos de impulsarlo. Actualmente sí se ha visto una diferencia en los valores de la comunidad. La juventud ya no se está pegando tanto a conservar estas tradiciones como hace 10 o 15 años. Y es muy importante mantenerlas. ¿Por qué razón? Porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestra identidad, ¿sí? Y son un tesoro cultural que debemos de explotar. Quiero comentar que a raíz de este hallazgo quedó un compromiso con la comunidad de hacer un museo de sitio. ¿Sí? Un museo de sitio en donde se rescaten todos estos materiales que el INAH en el año 2007 hizo la extracción y el estudio, y ya tiene todo el estudio completo. Sí, puede presentar ahí.
¿De qué va a servir? Para que la comunidad se reencuentre con esa identidad perdida, porque ni siquiera ellos ya saben exactamente de dónde viene, y que sirva para consolidar la presencia de Puskatán y este mundo indígena en el Tabasco moderno. Eso es importantísimo, que se puedan generar empleos, que se pueda generar turismo, que se pueda generar desarrollo sustentable. Eso es importante.